Buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva reunión de Collabim, de una nueva semana. Yo amo este tiempo donde podemos reunirnos así, conectarnos online desde la comodidad de nuestros hogares, en oración para apoyarnos, para aprender, para orar cada uno allí en lo más íntimo. Y pues es muy bonito cada miércoles este tiempo para mí en lo personal. Hoy vamos a estar hablando de la quinta dispensación. Recordemos que estamos en un tema donde estamos tratando todas las dispensaciones. Aquí les traigo el cuadrito resumen de ellas, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando del periodo de la ley, pero es que es un periodo muy largo. Primero recordemos, ¿sí? Las dispensaciones que hemos visto. Recordemos que lo que son las dispensaciones como tal son periodos de tiempo, pues que los estudiosos de la Biblia han separado por épocas para entender un poco mejor cada periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, el primer periodo que vimos, que fue el primer periodo de la humanidad, fue ese periodo de inocencia, que fue el primerito que vimos. El segundo periodo fue la conciencia, el tercero es el gobierno humano y el cuarto que vimos hace 15 días fue la promesa, ¿sí? En donde Ana nos compartía bueno, hechos ocurridos en este periodo de tiempo, que es básicamente desde la Torre de Babel, que ocurrió pues en el espacio del gobierno humano, en donde se esparce la gente y se confunden las lenguas, que esto lo vimos en ese periodo, si no lo han visto en YouTube, allí lo tenemos, y va hasta la promesa que Dios le hizo a Abraham, bueno, las promesas, ¿cierto? Que tiene que ver también con ese plan perfecto de salvación que creó Dios desde que el ser humano cayó en pecado en ese primer periodo de inocencia que vimos por la desobediencia hasta pues allí que en eso quedamos, ¿cierto? En las promesas de que Dios le dio a Abraham. Entonces esas tres grandes promesas eran, la primera, haré de ti una nación grande. Esto lo encontramos en Génesis 12:2. La segunda, como dice allí en la diapositiva, aquí en la parte de abajo, la segunda es, de tu simiente serán benditas todas las naciones. Esto está en Génesis 12:3 y el 22:18. Y la tercera promesa, a tu simiente daré esta tierra. Génesis 15:18 y el 17 del 4 al 14. ¿Sí? Entonces, en medio de las promesas y órdenes que Dios le dio a Abraham, pues hubo fallas, claramente, porque como Ana nos mencionaba, a pesar de que era el padre de la fe, él tuvo dudas. ¿Sí? Y hubo errores y pues obvio esto trajo unas consecuencias que luego llevaron a la esclavitud del pueblo de Israel, como nos mencionaba Ana. Y la cuarta dispensación terminó con José, ¿sí? En donde comienza ese periodo de esclavitud del pueblo de Israel. Y sube allí una autoridad, un faraón, un rey que esclaviza a los israelitas. Y aquí es donde comienza esa quinta dispensación, que es el periodo de tiempo de la ley, ¿sí? La dispensación de la ley se nombra como tal así porque, o bueno, también se nombra como la ley mosaica y es llamada el pacto. Vamos a leer en Éxodo 24 del 7 al 8. Yo se los puse allí en la diapositiva. Les pido que me acompañen a leerlo todos juntos. Dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. ¿Sí? Moisés estaba tomando el libro del pacto y el pueblo responde eso. En Deuteronomio 4:13, que se los puse ahí seguidito, dice, fue en esa ocasión que el Señor me ordenó que les enseñara sus decretos y ordenanzas para que ustedes los obedecieran en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer, ¿sí? Esto es como la introducción a este periodo del por qué la ley, ¿sí? En Gálatas 3:19 nos dice para qué fue hecha la ley y habla de esa conexión de los dos periodos de tiempo, el que veíamos hace 15 días de la promesa y el que vamos a comenzar hoy de la ley. Dice Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa
para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahí nos menciona el objetivo, por qué Dios establece ese periodo de tiempo que ha sido llamado la ley o el pacto, para que el pueblo de Israel fuera consciente de los errores, de los pecados, y luego vendría el Hijo prometido, Jesucristo, a hacer cumplimiento de esas promesas de la ley, ¿cierto? Porque Él dice, yo vengo a cumplir la ley y a redimir a todo aquel que en él crea, ¿cierto? Redimir de esos pecados de los cuales pues la ley nos hace conscientes. Entonces, dentro de este periodo del pacto o de la ley, hay dos pactos que hizo Dios con el pueblo, ¿sí? El primero, creo que esto lo puse acá, sí. El primero es la ley dada a Moisés, pero el segundo es como el nuevo pacto que se menciona en Jeremías 31-32. Vamos a leerlo. Dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Aquí ya se nos menciona ese nuevo pacto con el pueblo de Israel, ¿sí? Está haciendo referencia al pacto. Bueno, ahí en la segunda parte habla del primer pacto que pronto pues los israelitas lo quebrantaron desde que Moisés baja, se hicieron el becerro de oro buscando como un Dios que los guiara, ¿cierto? Ignorando a Jehová que los había sacado de esa esclavitud de Egipto. Y ese nuevo pacto es el que se establece cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, ¿sí? Y en Hebreos, Hebreos 10, del 8 al 10, que yo se los coloqué acá, dice, primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad, él dirigiéndose al Padre. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. O sea, ahí entramos nosotros, estamos en ese para siempre, ¿cierto? Entonces, esto a manera de introducción a este periodo en el que vamos a entrar, el periodo del pacto, o bueno, de la ley, que se divide en tres grandes periodos. Es un periodo demasiado grande, es casi que todo el Antiguo Testamento. Entonces vamos a verlos por separado para poder aprender mejor de cada uno de ellos, ¿sí? Y esos tres periodos, aquí se los coloqué, son el primero desde el Éxodo hasta cuando Salomón fue rey, ¿sí? El segundo va desde cuando se dividió el reino hasta el cautiverio. Y la tercera parte de esta ley es desde la restauración hasta el fin del Antiguo Testamento, que es donde luego ya viene Jesucristo para instaurar ese nuevo pacto del que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, hoy nos vamos a centrar en este primer periodo dentro de la ley, ¿sí? Es desde el Éxodo hasta el reinado de Salomón. Y en esta imagen, está un poquito borrosa, pero pues fue lo mejor que encontré, así como para poderlo ilustrar, ¿sí? Este primer, esta primera parte de la ley, aquí vemos esa cronología de lo que pasó el pueblo de Israel y cómo Dios permitió que sucedieran las cosas respetando ese libre albedrío que pues tenía el pueblo, ¿cierto? Entonces, vamos a partir desde el punto en el que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Allí entonces vienen las 10 plagas, o sea, estamos ubicados aquí en el principio de esta ley, de este periodo de la ley, donde Ana nos decía, listo, terminó con José, ¿cierto? El periodo de la promesa. Vienen luego entonces las 10 plagas
que fueron, esas 10 plagas fueron la conversión de agua en sangre, plaga de ranas, plaga de mosquitos, plaga de moscas, la plaga, la peste del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas, y la última, que es la décima, fue la muerte de los primogénitos, en donde pues allí es instituida como tal la Pascua, ¿sí? Y aquí nos vamos a ubicar en Éxodo 12:11. Ese es el periodo de tiempo en el cual estamos en este momento hablando. Ahí Dios les da a ellos instrucciones de cómo recibir la libertad. Debían comer la cena de Pascua, vestidos, listos y preparados, porque aunque aún ellos no eran libres, Dios los iba a sacar de Egipto y esa preparación era un acto de fe, ¿sí? Ahí Dios les dice que deben matar un cordero por cada casa y rociar la sangre sobre los postes de las puertas de sus casas, ¿sí? Por medio de esta señal, pues el ángel de la muerte reconocería los hogares como tal de los hebreos y pues no iban a ser afectados por esta plaga que era la muerte de los primogénitos. Luego entonces, ante pues esta angustia de esa como de ese suceso tan terrible, pues los israelitas después de que pasó esto, ellos fueron puestos en libertad y esto lo vamos a encontrar en Éxodo 12:31. Aquí se los coloqué, 31 y 32. Dice, esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos, o sea, estaba desesperado, lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas, como dijeron, y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. O sea, váyanse, pero no me dejen sin la bendición, ¿sí? Entonces, esa cena de Pascua, que es lo que veíamos nosotros en abril, ¿verdad? Que celebramos la cena de Pascua, que luego entramos a los 7 días de panes sin levadura, ¿verdad? Es en este momento, en este periodo del tiempo, ¿sí? Para que nos ubiquemos. Luego entonces ellos salen, Dios les da esa liberación a través de esa última plaga y fueron 430 años, como lo describe ahí en Éxodo, que ellos estuvieron en Egipto. Pues en esclavitud, cuando ya iban a salir, Dios les dio esas instrucciones muy precisas sobre, pues tener esa fecha muy, muy presente, que deben recordarla año tras año por generaciones, y pues esa es la Pascua, ¿cierto? Todo lo que estudiamos en abril, cuando comenzamos los 7 días de panes sin levadura, que es un mandato de Dios y habla tanto el pueblo de Israel como para los extranjeros que querían acompañar al pueblo de Israel, ¿sí? Pues ahí en Éxodo lo dice súper clarísimo, todos los pasos, porque Dios nos habla así como tan desmenuzado como, a ver, ustedes, esto es la lechecita y vea, esto es lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, ya una vez que salen, dice la palabra de Dios que ellos no fueron guiados por el camino más recto, el más rápido, porque si en este camino pues ellos se llegasen a encontrar alguna batalla, pues Dios sabía que el pueblo se iba a devolver, ¿sí? Por lo tanto, entonces Dios los hace rodear por el desierto hacia el Mar Rojo y Dios iba delante de ellos como una columna de fuego, y así ellos viajaban de día y de noche. Y así es la vida, ¿no? A veces Dios nos pone por el camino más difícil, no por el más recto, no por el más facilito, porque en últimas Dios sabe que al meternos por allí, por ese camino, es lo más seguro, ¿sí? Pero Él no nos manda por ese camino así, desnudo, si usted defiéndase como quiera, nos acompaña, va de nuestra mano y va ahí cubriéndonos, manifestando su gloria como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto. ¿M? Entonces, siguiendo esta cronología, se encuentran los israelitas acampando en el monte Sinaí y ahí se establecieron un año. Y ahí es donde Moisés, en la cumbre de ese monte, es llamado por Dios y recibe los 10 mandamientos. También pues recibe allí las instrucciones para construir el tabernáculo, para que Dios pues morara en medio de ellos. Recibe leyes. Si ustedes leen allí en Éxodo 21, hay leyes de todo. En casos de daños personales o de violencia, hay leyes sobre los esclavos, leyes sobre las propiedades,
leyes humanitarias o de responsabilidad civil, así tal cual está como los títulos en la Biblia, leyes de justicia, ¿sí? Entonces, bueno, luego en el periodo de tiempo sucede que estando ya allí, pues en el Sinaí, Israel se empieza a organizar como una nación, se agrupan en tribus y siguen su camino hacia la tierra prometida bajo estas leyes que habían sido dadas por Dios a través de Moisés, ¿sí? Y esa tierra prometida era Canaán, su objetivo, la tierra que Dios les dijo, allí ustedes van a morar. Entonces ellos llegan a la frontera. Moisés envía a 12 hombres para ver pues cómo está la cosa, tantear el terreno. Esto que les estoy mencionando está en Números 13, ¿sí? Y digamos que de Éxodo 21, que era donde les estaba diciendo de la instauración de las leyes, por Levítico, Números, es toda esa ley que impartió Dios, leyes para todo, incluso para los sacerdotes. Y es muy interesante pues leer toda esta ley, ¿sí? Comprendiendo pues el contexto de la época. Em, y bueno, vemos ya allí en Números 13 en donde el pueblo de Israel, después de esto, queda vagando en el desierto, porque vimos que ellos acamparon en el Sinaí, luego siguen el camino, llegan a esta frontera y Moisés manda a estos 12 hombres, uno por cada tribu, y cuando regresan, luego de 40 días, dicen, realmente pues es bonito, es muy lindo, es tierra que fluye leche y miel. Esto lo encontramos en Números 13:27 en adelante. Pero entonces los espías dicen que las personas que estaban allí eran hasta gigantes, ¿sí? Eran, como dice la Biblia, descendientes de Anac. Y digamos que al ver que era una ciudad fortificada, fuerte, de gigantes, tuvieron miedo de conquistarla. Y ese miedo destruyó la fe, ¿sí? El pueblo de Israel se rehusó a tomar posesión de esa tierra prometida, sabiendo pues todo lo que Dios los había librado, pero tuvieron dudas, miedo y se rebelaron. ¿Y qué pasó después? Pues esa rebeldía se castiga y la incredulidad pues tiene consecuencias. La consecuencia fue que tuvieron que vagar en el desierto 40 años y todos los mayores de 20 años como que fueron condenados a morir antes de entrar a esa tierra prometida que era Canaán, ¿sí? Esto sucedió en un punto, digamos, geográfico que se llama Cades, ¿sí? Luego de esos 38 años, esa nueva generación, los que tenían menos de 20 años, para ese entonces, pues de la incredulidad, y bueno, pues todos los que habían nacido después, em, fueron los que pudieron después de 38 años volver a ese punto y ahí Moisés les repite la ley, repasa como esas condiciones que iban de la mano con el montón de promesas y bendiciones al entrar a la tierra prometida. Y ya después de que Moisés vuelve a repetir, a repasar la ley, muere Moisés. Y ahí ya estamos en el periodo de, digamos, en la Biblia, en Deuteronomio 34. Allí tenía ya Moisés 120 años, muere y manos invisibles lo sepultan en el monte desde donde él vio la tierra prometida. No alcanzó a entrar, pero la vio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a veces uno, o sea, esto, digamos que este periodo de tiempo, apliquémoslo a nuestra vida, cada uno búsquele de pronto cómo hemos de pronto dudado hasta el punto en el que Dios nos ha traído y decir, bueno, si yo he llegado hasta acá es porque Él lo ha permitido, ¿sí? Y a veces, claro, como que se nos presentan esos gigantes que debemos derrumbar y nos da miedo, dudamos y decimos, uy, ¿será que sí? No, pero es que yo soy muy chiquito, pero es que yo no estoy preparado, pero es que yo no tengo suficientes recursos. Bueno, excusas hay un montón, pero si Dios te lleva allí, o sea, uno tiene que mirar, así como el pueblo de Israel ya llevaba mucho tiempo en el desierto, llegan a ese punto, Dios los acompaña con una columna de fuego, les da de comer, cuida de ellos totalmente. Asimismo, Dios nos lleva en el proceso, pero llegamos al punto decisivo y ahí muchas veces nos quedamos frenados, ¿sí? Y es
entrenar nuestra fe para que al llegar a ese punto podamos dar esos pasos de fe y decir, sí puedo alcanzar esa promesa, sí puedo alcanzar esa tierra prometida. ¿Listo? Entonces, seguimos aquí en esta cronología. Muere Moisés, ¿verdad? El sucesor de Moisés fue entonces Josué. Moisés a Josué lo había ungido para continuar con la labor. Allí ya vamos en cuanto a la Biblia, en Josué 1, del 1 al 2, y dice allí el primero, creo que aquí se los puse, sí. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. ¿Sí? Entonces allí comienza la conquista como tal de la tierra prometida. Entran y ese territorio conquistado de Canaán es dividido entre las 12 tribus. Y pues digamos que mientras estuvo Josué, mientras estuvieron como los ancianos allí guiando, Israel, el pueblo, sirvió a Dios. Pero luego, cuando muere Josué, que Josué murió a los 110 años, ya ahí el pueblo se va descarriando. Empezaron como a, sí, a hacer las cosas mal delante de los ojos de Dios. Ahí incluso ellos, pues obviamente todo acto tiene una consecuencia, van y son entregados a los opresores porque pues Dios dice, ok, ustedes están haciendo lo malo, Él respeta el libre albedrío, ¿sí? Y en ese tiempo Dios colocó, digamos que como era un tiempo de rebeldía, Dios escogía de los hombres de las tribus unos jueces que gobernaban, que hacían justicia, ¿sí? Porque era un periodo de rebeldía. Entonces, esos fueron como tal los jueces de Israel que eran escogidos por Dios y aquí en esta imagen se los presento. No voy a entrar en cada uno de ellos porque imagínense, sería un estudio casi de lo que queda del año. Pero entonces aquí vemos eh, cada juez y la cita bíblica donde podemos de pronto estudiar más de ellos, porque tenemos muchísimo por aprender de cada uno de ellos. Dios levantaba a estos jueces para que los israelitas fueran sacados victoriosos o librados de la mano de los que los atacaban. Sí, era esa guía en medio de tanta rebeldía y tanta oveja descarriada, era esa guía, ¿sí? Todos esos jueces fueron puestos por Dios, pero el pueblo de Israel se cansó de los jueces, se cansó de la dirección de Dios y pidieron allí un cambio a un rey. Entonces, aquí en este periodo, acá donde yo les estoy señalando, no sé si se alcanza a ver, creo que sí. En este periodo de los jueces, aquí dice, el gobierno cambia de teocracia a una monarquía, ¿sí? Dos tipos de gobiernos con sus consecuencias. Entonces Dios, como siempre respeta el libre albedrío, pues les dice, ok, ustedes escojan entonces y es elegido Saúl. Aquí ya, digamos que en la Biblia nos vamos a ubicar en Primera de Samuel 9, ¿sí? Este periodo de tiempo, pues es bastante extenso, ¿sí? Es casi todo el Antiguo Testamento. Entonces, eh, allí Saúl es escogido como el primer rey de Israel. ¿Y qué pasaba? Que Saúl pues era muy impulsivo, muy llevado de su parecer y así el reinó 40 años. Los filisteos pelearon contra Israel y luego se dio como la batalla en contra de Saúl y él con su propia espada se acostó, se echó sobre ella, según dice la palabra de Dios, y ahí murió Saúl. Esto está en Primera de Samuel 31, el versículo 4. Y luego, pues desde este viene el rey David, brillante. Él fue grande por ser un adorador. Su elección es curiosa porque fue escogido de lo menospreciado. Era el menor de sus hermanos, un pastor de ovejas, pero Dios a través de Samuel lo escoge, lo unge en frente de sus hermanos, en donde pues el menor era como el menospreciado, el de menos valor ante los ojos de los hombres, pero para Dios
era él el elegido y reinó 40 años. Aquí, pues en la Biblia vamos en Primera de Samuel 16. Y pues digamos que de cada uno de ellos tenemos mucho por aplicar también a nuestra vida, ¿no? Eh, en David me pareció, pues digamos que en este punto, lo que les decía, lo menospreciado a veces nosotros mismos nos menospreciamos por debilidades que quizás tenemos, cosas que nos gustaría mejorar y decimos, "Ah, no, no, no soy tan capaz, no soy tan digno, ¿sí? Y nos vamos menospreciando sin saber si Dios te escogió para una labor, para un propósito, pues créele, créele que Él va contigo y no te va a dejar quedar avergonzado, sino así como con David, lo respaldó al punto pues de tener mucha prosperidad en ese periodo de tiempo, ¿sí? Seguimos en esta cronología, donde ya vamos entrando en el final de este primer tercio del periodo de la ley, en donde el sucesor del rey David, pues fue Salomón, su hijo, a los 20 años de edad. Esto está en Primera de Reyes 1. Y cuando David declara él como el próximo rey a su sucesor, ese periodo en el que pues estuvo Salomón en el poder desde cuando se es declarado por David hasta es el final de sus tiempos, es un periodo que se denomina la Edad Dorada de Israel. ¿Sí? Ellos estaban en la cima. Se edificó el templo que estaba en planos porque David, su papá, pues los había dejado diseñados en Jerusalén, el templo, pero Salomón como tal lo construye, era un periodo de mucha riqueza, de mucha sabiduría, ¿sí? Y aquí termina este primer periodo, ¿sí? Em, Creo que tiene muchas cosas de valor para aplicar a nuestra vida. Veamos el ejemplo de Israel, ¿sí? Primero que por la duda sus vidas tuvieron un rumbo totalmente distinto a lo que Dios había ideado para ellos, como por la incredulidad y por no enfrentar esos gigantes, sabiendo que pues ya habían cruzado el mar, huyendo de los egipcios, ¿cierto? Que Dios mismo lo había permitido pues para manifestar su gloria. ¿Cómo no los iba a sacar victoriosos si ya los había llevado hasta ahí? Asimismo, pues nosotros dejamos como invadir nuestra vida de dudas, de incredulidad, como que vemos los problemas que son más grandes que Dios a veces. Y cuando él dice, oye, hey, pongáis su nombre, Juliana, hey, Ana, te traje hasta aquí, ¿cómo vas a decir que no vas a ser capaz de conquistar lo que te he prometido? ¿Sí? Entonces, ándale para adelante y luego, pues entonces, eh, tenemos que conquistar esas cosas, esas promesas, ¿cierto? Luego en esto, cómo entra una generación joven, entran a la tierra prometida que fluye leche y miel, ¿cierto? Y se empiezan a descarriar. Y Dios les tiene que poner jueces. No sé si será que nosotros también de pronto necesitamos esos jueces o más bien nuestra conciencia se está ajustando a los parámetros de Dios, a los principios de Dios y somos capaces de comportarnos frente al mundo, ¿cierto? A pesar de que eh, el mundo está en una locura, si nuestra conciencia está ajustada a los parámetros de Dios, somos capaces de ser selectivos y dejar entrar a nuestra vida lo que conviene y lo que no, ¿sí? Y bueno, luego a pesar de que el pueblo pidió un cambio, ya no más jueces, queremos reyes, bueno, pues Dios se lo permite, así como quizás en nuestra vida decimos, hey, ya no quiero esto, quiero aquello, él nos lo permite y aún así los prospera. Sí, eso es muy bonito porque Dios es tan lindo, tan paciente, tan comprensivo, que incluso en esas decisiones que a veces pueden parecer erradas, nos lleva a la prosperidad, al éxito, ¿sí? Que es pues donde terminamos este periodo de la ley con un pueblo de Israel en la cima, en esa edad dorada, ¿cierto? Y pues bueno, esta fue la primera parte que va desde el Éxodo hasta el reinado de Salomón. ¿Listo? Entonces, bueno, ya hemos terminado este periodo de enseñanza del día de hoy. Vamos a orar y a terminar este tiempo con una pequeña canción. ¿Listos?
Los invito a que allí donde ustedes están cierren sus ojos, se concentren ya en este último tiempito de oración del Collabim. Digámosle, papá Dios, gracias Señor por tanto respaldo. Papá, gracias por tantas promesas, porque tú nos colocas, Señor, en tu palabra, esa guía, ese ejemplo, que quizás a veces no lo hemos leído, Señor, en detalle, que quizás a veces no lo hemos estudiado, que nos quedamos con lo básico, papá, pero que hay tantas cosas por escudriñar, Señor, aún en este periodo de la ley, que quizás ya en este momento que estamos viviendo por la gracia, dejamos un poco al lado la ley, Señor, y se nos olvidan cosas que debemos aplicar también a nuestras vidas. Gracias, Señor, por hoy recordarnos cada uno de estos personajes, a Moisés, a Saúl, a David, a Salomón, a Josué. Gracias, Señor, por estos periodos de tiempo en la historia, porque tú nos enseñas a través de ellos. Papito, queremos poder colocar en práctica por lo menos una de las cosas que hemos visto hoy, Señor. Permítenos que este mensaje se clave allí en nuestra mente, baje a nuestro corazón para que lo podamos llevar por obra.